El lenguaje de los gestos. Los seres humanos no solo nos comunicamos con palabras. Si así lo hiciéramos, nuestra comunicación no sería completa. Pues las palabras, generalmente, van acompañadas de gestos y movimientos corporales, los cuales, inclusive, expresan más que el propio lenguaje verbal. Los gestos, los movimientos, las posturas, las miradas, etc., son un lenguaje subconsciente, misterioso y sutil. El lenguaje no verbal es un lenguaje no pensado y se expresa a través del cuerpo, el que es capaz de evidenciar aquellas cosas que nosotros escondemos. De ahí que podemos estar expresando algo con las palabras y emitiendo mensajes diferentes con nuestros gestos. Las personas de nuestro entorno reaccionan a nuestros gestos y movimientos corporales. A través de ellos, comunicamos nuestros estados de ánimo, sin percibirlo conscientemente. Muchas veces nos preguntamos por qué alguien no simpatiza con nosotros y no entendemos la causa. Quizá, a través del cuerpo, hemos transmitido emociones negativas, mensajes de agresión o de defensa, de preocupación o de pesimismo. Sucede que aquello que cada uno siente, según las circunstancias que vive, se transmite a los demás a través del lenguaje verbal y corporal. Si reflejamos pesimismo o desesperanza, los demás lo perciben y se alejan, ya que no es muy agradable compartir con una persona que tenga estas emociones. La primera impresión que tenemos de las personas se logra a través de sus gestos y movimientos. Nada de lo que hagan es neutro. Reaccionamos ante el gesto y el movimiento ajeno, como los demás reaccionan ante nuestra expresión corporal. Se acercan o se alejan, se alegran o se entristecen. Tener conciencia de lo que transmitimos con el cuerpo y tratar de dominar nuestros gestos y movimientos sin alterar nuestra naturalidad puede mejorar nuestra forma de relacionarnos con los demás. Conocer la comunicación no verbal puede ayudarnos a entendernos a nosotros mismos y a los demás. Los gestos se aprenden. Nadie nos enseña el lenguaje verbal. Lo aprendemos en la vida, con la convivencia diaria. Aprendemos, por ejemplo, que el orgullo se comunica estirando el cuello y echando atrás la cabeza, y que la timidez se transmite bajando los ojos o la cabeza. Los gestos se aprenden a través de la imitación. Por ejemplo, nos suele sorprender que muchas parejas lleguen a parecerse, pues tanta convivencia ha producido en ellos ese aprendizaje de gestos y posturas que les hace asemejarse. El gesto es posicionamiento de músculos faciales, como la palabra lo es del aparato fonador. Lo que decimos y transmitimos, lo aprendemos. Por eso, aprendemos a tener un gesto que nos caracteriza como personas y nos diferencia de los demás. Recogemos lo que sembramos. A veces, nos extrañamos de producir en los demás determinadas reacciones y no nos explicamos las causas de ellas. No es el gesto el que produce las situaciones negativas entre las personas, sino los hechos y las circunstancias. Pero el gesto ayuda a transmitir las sensaciones internas hacia los demás. A nadie le gusta recibir las sensaciones negativas que otra persona tiene de uno mismo. Es como si alguien a quien una persona no le simpatiza se lo dijese continuamente con palabras. Nuestros gestos traducen nuestra simpatía o antipatía, amor u odio, y el otro percibe, aunque sea de manera inconsciente, aquello que le decimos con el gesto
o con el lenguaje de nuestro rostro. Una manera de aprender a relacionarnos con los demás, de adquirir habilidades positivas, es dar a nuestra actitud facial un matiz sociable y adaptado. Igual que no podemos ir diciendo las verdades que sentimos en nuestro interior de modo brutal y tal como las sentimos, también es necesario moderar los gestos, aunque sea menos evidente que hacerlo con las palabras. Es verdad que producimos con nuestra comunicación no verbal reacciones que pueden favorecernos o no. El lenguaje de los sentimientos y las emociones. A través del lenguaje no verbal, comunicamos infinidad de asuntos y cuestiones de todo tipo. También es verdad que no transmitimos información a través de los gestos y movimientos corporales, como lo hacemos con las palabras, pero es incuestionable que la comunicación no verbal es el lenguaje natural de los sentimientos, de la afectividad, de las emociones. Existe un código de lo no verbal para transmitir un universo de esas emociones y sentimientos. Esas señales que emitimos hacia el otro tienen un efecto y generan respuestas. Las interferencias que existen en una comunicación a través de las palabras también pueden darse en la comunicación a través de los gestos, y aún en esta más clara que en la primera. Si tendemos a evaluar con nuestros gestos, provocaremos en el otro un mecanismo de rechazo, una posición de defensa. Es posible que la otra persona asuma actitudes rígidas o se cruce de brazos. Sin embargo, cuando nuestros gestos son descriptivos de apertura, como por ejemplo el echar el cuerpo hacia adelante o mostrar las manos abiertas, el clima que promovemos es positivo y estimulante. Si a través de nuestros gestos intentamos el control de la otra persona, promovemos la resistencia y el clima defensivo. Cuando nuestros gestos no muestran interés, la otra persona puede interpretarlo como falta de motivación o falta de interés. Con los movimientos y los gestos, podemos desarrollar un clima de empatía. Por el contrario, se genera un clima defensivo si con gestos y movimientos corporales nos expresamos con aires de superioridad. Esto produce rechazo. Cuando los gestos tratan a la otra persona en pie de igualdad, es más fácil generar una comunicación estimulante. Si los gestos son relajados, se habrá generado un buen ambiente. Si los gestos y movimientos son dogmáticos, la persona puede ponerse en guardia y el ambiente se volverá tenso. Si una persona, mediante gestos y movimientos, crea toda una serie de situaciones negativas, es probable que quienes estén a su alrededor abandonen la comunicación. A veces, el lenguaje de los gestos puede traicionarnos. Esto puede llegar a suceder en muchas situaciones y circunstancias. Por ejemplo, podemos estar afirmando muy enfáticamente algo con las palabras, y simultáneamente podemos estar moviendo la cabeza, indicando una negación. Por otro lado, existen personas que generan un gran atractivo en los demás a través de señales de comunicación no verbal. Nuestro reto es aprender a generar situaciones estimulantes con nuestro lenguaje no verbal y evitar emitir señales hacia los demás que generen un clima hostil o defensivo. La comunicación humana es simbólica. El ser humano está plagado de símbolos. Vivimos rodeados de grandes elementos simbólicos. Nuestra propia naturaleza, nuestra cultura es consecuencia de una extraordinaria capacidad de simbolización. Empleamos símbolos en todo lo que hacemos, cuando escribimos, cuando dibujamos y también cuando nos comunicamos verbalmente. Proyectamos fuera de nosotros mismos lo más escondido de nuestros pensamientos y deseos. Dejamos huella en todas las cosas que hacemos. Así, por ejemplo,
podemos conocer el carácter de un niño por la forma en que pinta o por la forma en que escribe. Y también podemos conocerlo por el lenguaje de sus gestos y movimientos corporales. Estos adquieren valor de signo y significado. La interpretación de los movimientos corporales va a depender del individuo y del medio cultural donde se desarrolle. Un gesto o movimiento corporal tendrá un significado en un lugar y otro significado en otro lugar, según el medio social donde se dé. Por ejemplo, en Rusia es muy natural ver a dos hombres besándose en las mejillas en señal de saludo, pero en nuestro medio sería mal interpretado. ¿Qué dicen las manos? Una sinfonía de movimientos es lo que se puede orquestar con las manos. Con ellas podemos comunicar contenidos de los más variados. Lenguajes formales como el de los sordomudos se basan en la comunicación a través de las manos. Las manos danzan continuamente para apoyar lo que se dice o anticipar lo que se va a decir, o simplemente se expresan por sí mismas. Dependiendo del contexto, la cultura y la sociedad donde estemos adquieren un valor u otro. Nuestras manos están continuamente emitiendo mensajes, creando posiciones o haciendo movimientos, etc. Son capaces de indicar que estamos tensos, nerviosos o impacientes. Las manos hablan de la tensión que vivimos, y ese es un mensaje constante que enviamos a los demás. Las movemos, las apretamos fuertemente, tamborileamos sobre la mesa, etc. Las manos cerradas, quietas, tensionadas, simbolizan frecuentemente tensión, irritación, agresión, crispación, mientras que las manos abiertas, en movimiento, expresan cordialidad, apertura, expresividad, comunicación. Las manos cerradas con fuerza son símbolo de rotundidad, agresividad, etc. Cuando algo nos fastidia, cerramos el puño y este es un gesto que frena la comunicación. Por el contrario, las palmas abiertas seducen y generan una gran apertura de comunicación con los demás. Con las manos señalamos lo que queremos, la dirección hacia dónde vamos o hacia dónde van los otros. Con las manos saludamos a alguien. Con ellas hacemos gestos, como por ejemplo movimientos hacia atrás cuando hablamos del pasado y hacia adelante cuando lo hacemos del futuro. Y si se habla del presente, señalamos hacia el suelo. Las manos siempre están en disposición simbólica. Son capaces de manifestar lo grande y lo pequeño, el arriba y el abajo, el delante y el detrás, lo alto y lo bajo. Estrechar las manos es una señal de paz y concordia, de diálogo, de acuerdo. La intensidad se simboliza en las palmas, y es curioso cómo lo íntimo queda profundamente unificado e integrado en este gesto hecho con las manos. Las manos son reforzadoras de las aseveraciones, de las negaciones, del desconsuelo, de la esperanza, del dolor. Refuerzan indicaciones espaciales y temporales. Ellas son especialmente el apoyo, el consuelo del comunicador. Quien no use sus manos para comunicarse puede ser tachado de inexpresivo. Los ojos, espejos del alma. El ser humano es psicosomático. Esto significa que la mente puede influenciar en el cuerpo y viceversa. Por ejemplo, un dolor de cabeza puede ocasionarnos mal humor y un rechazo puede causarnos dolor de estómago. El deseo, el gusto, la atracción son emociones y sentimientos que,
es lógico tengan un eco en el cuerpo. Este fenómeno automático e incontrolable, y muchas veces inconsciente, comunica indirectamente una gran cantidad de estados internos. Y son los ojos quienes han demostrado ser una ventana hacia nuestro mundo interior, un espejo de nuestra alma. Muchos aspectos de la comunicación no verbal se basan en estos. Se ha observado que la pupila puede dilatarse hasta el doble cuando ve a un objeto atrayente. Por eso, cuentan que los árabes usan lentes oscuros cuando van a comprar cosas valiosas. Esto es para que su pupila, al dilatarse, no exprese el interés que tienen por un producto y les impida regatear. Los ojos lo dicen todo. Nos hablan de la alegría y de la tristeza, de los hombres y mujeres, de sus deseos más profundos, de sus sueños y esperanzas, y también de sus limitaciones y frustraciones. Los ojos están en la expresividad de todas las cosas. Son fuente de poder mágico. En los ojos se pone la expresión de la santidad o la de la malignidad. Pueden llegar a tener expresión de horror, de terror, de miedo, de sorpresa, de alegría o de tristeza. Si mantenemos sobre un desconocido la mirada, es un desafío, pero si lo hacen dos enamorados, es expresión de amor. Solo con la mirada podemos saber cómo estamos y cómo nos sentimos. Es que una mirada dice mucho, o lo dice todo, porque tiene emoción y tiene sentimiento. Hay miradas intempestivas, inquisitivas, seductoras. Hay miradas que pueden perturbarnos cuando se trata de personas extrañas. Bajar la mirada es un signo de sumisión, pero también expresa timidez o vergüenza. Es muy complicada la comunicación sin la mirada, pues ésta expresa muchas cosas. Si no miramos directamente a nuestro interlocutor mientras hablamos, podemos estar dando la idea de desinterés o de que ocultamos algo. La forma de mirar, fijamente y sin variante, es un medio de amenaza para el hombre y también para muchos animales. Por ejemplo, los monos reaccionan violentamente cuando otro mono o un ser humano los mira fijamente. El lugar hacia donde mira una persona nos indicará cuál es el objeto de su atención. Cuando un hombre mira fijamente a otro, indica que su atención está concentrada en él, pero no proporciona señales de cuáles son sus intenciones, lo que ya de por sí es suficiente para hacer que uno se sienta nervioso. La educación nos prepara desde pequeños, enseñándonos qué hacer con nuestros ojos y qué se espera de los demás como resultado de esto. El comportamiento visual es tal vez la forma más sutil del lenguaje corporal. Marcando el territorio. Los hombres, como los animales, suelen establecer territorios que defienden a capa y espada. Alrededor del cuerpo humano existe un campo de intimidad territorial que solo puede ser invadido si uno lo desea y lo permite. Por eso, cuando alguien con quien no tenemos ninguna intimidad penetra en nuestro territorio personal y sin ninguna autorización, nos molestamos. Existen 4 zonas en las que actuamos. La primera, distancia íntima, de 15 a 45 centímetros. Es la distancia de familiaridad afectuosa, amistad íntima, enamoramiento. Cualquier persona no deseada que entra en esta zona puede incomodarnos. Por ejemplo, cuando viajamos en un bus y sentimos que alguien se nos acerca demasiado, nuestra reacción es de rigidez, de tensión, de alerta. La segunda, distancia personal, de 45 a 75 centímetros.
En esta distancia es posible aún el contacto íntimo, pero ya el distanciamiento reserva la intimidad. La tercera, distancia social, de 1,20 m a 2,10 m. Es la distancia en la que socialmente nos movemos con los demás, reservando totalmente nuestra intimidad. En esta zona no hay peligro de ser intimista. La cuarta, distancia pública, de 3,60 m a 7,50 m. Es la distancia en la que ejecutamos acciones públicas, como mantener una charla con un grupo, las situaciones típicas de aula entre alumno y profesor, o también las situaciones que se presentan en el ámbito político. El cuerpo habla. Cuando nos movemos socialmente y estamos frente a otras personas, podemos establecer barreras, expresar una actitud, indicar algo, o todo lo contrario, haciendo movimientos o gestos con los brazos y las piernas. También nos podemos abrir hacia los demás, indicando agrado, camaradería o expresando cualquier otra actitud de aceptación. La aceptación y el rechazo, el miedo o el temor, la tensión o la relajación frente a los demás tienen su traducción en la postura, dentro de la cual los brazos, manos, pies y piernas juegan un papel esencial. Cruzar las piernas o cruzar los brazos expresan barreras que ponemos hacia la otra persona. El contexto nos indicará el sentido que esto tiene. Muchas veces, mientras escuchamos, podemos estar expresando con el cuerpo que lo que se está diciendo nos interesa o no. Cuando echamos el cuerpo hacia adelante, denotamos interés, mientras que si lo retiramos hacia atrás, estamos indicando con nuestro movimiento que lo que escuchamos no nos interesa. También pueden interpretarse los mismos gestos anteriormente descritos como expresión de simpatía o antipatía que tenemos hacia alguien. Si nos inclinamos hacia adelante, podemos estar indicando aprecio o consideración, y si es hacia atrás, rechazo. ¿Cómo saber si un hombre y una mujer se atraen? Se ha observado que un hombre y una mujer que se atraen enseñan con mayor frecuencia de lo normal las palmas de las manos, porque este gesto es señal de apertura, expresividad, comunicación. Otra señal es la forma en que se miran. El mirar está directamente relacionado con la sensación de agrado que se siente por la otra persona. Cuando a una persona le agrada a otra, es probable que la mire más frecuentemente que lo habitual y que sus miradas sean también más prolongadas. La pareja, en pleno galanteo, suele ocuparse de su arreglo personal y tiene expresiones sumamente coquetas y atrayentes. Por ejemplo, las mujeres juguetean con el cabello o se acomodan repetidas veces la ropa. El hombre se pasa la mano por el cabello, se endereza las medias o se toca la corbata. Las parejas se enfrentan abiertamente. Rara vez vuelven el cuerpo hacia un lado. Se inclinan el uno hacia el otro y en algunas ocasiones extienden un brazo o una pierna, como para no dejar pasar a ningún intruso. El rostro, motor de la expresividad emocional. El rostro es un instrumento ideal para transmitir mensajes. Es el motor de la expresividad emocional. Cada músculo de la cara es utilizado para transmitir emociones. Con el tiempo, nuestro modo de expresarnos deja la huella en nuestra expresión facial. Somos como nos expresamos con nuestro rostro. Las expresiones faciales son muchas, pero algunas de ellas son señales claras. Fruncir el ceño para mostrar preocupación o enfado.
Levantar las cejas para demostrar extrañeza. Guiñar un ojo para mostrar complicidad. Enseñar los dientes para sonreír o para mostrar ira o enfado. Las señales que emitimos con la cara se pueden combinar de 1000 maneras diferentes. Así, el rostro es muy hábil para mostrar emociones básicas y otras situaciones sentimentales más complejas. Sonría. Uno de los gestos más singulares y preciosos del ser humano es la sonrisa. Es una señal de lo más extraordinaria y es capaz de provocar una enorme cantidad de reacciones positivas en todas las personas. El éxito social de ser encantadores siempre se lo llevan aquellos que saben mostrar el gesto más humano, bondadoso y agradable: la sonrisa. Aprendamos a sonreír para ser encantadores. Salude siempre, si no... Entre los animales, el saludo constituye una ceremonia de apaciguamiento. Cuando dos de ellos se aproximan, siempre existe el peligro de un ataque físico. Por lo tanto, uno o ambos harán un gesto de apaciguamiento para demostrar que no existe una intención agresiva. Entre los humanos ocurre algo muy parecido. Cualquier persona que dude que el saludo cumple una función similar entre el género humano, que trate de no saludar a sus amigos y parientes durante una semana, constatará rápidamente que florecerán los sentimientos heridos, el resentimiento y el enojo. Tal vez, en algún profundo nivel inconsciente, mantenemos la precaución física que hemos heredado de nuestros antecesores. ¿Me estará mintiendo? ¿Podemos descubrir a través de los gestos la mentira? ¿Cómo saber si una persona miente? ¿Cuáles son en su expresión los detalles mínimos que la delatan? En experimentos realizados con personas que mentían, se había observado que la mayoría de sus movimientos tendían a ser nerviosos o sobresaltados. Se pasaban la lengua por los labios, se frotaban los ojos o se rascaban. A veces se tapaban la boca o se cogían la nariz porque tal vez inconscientemente no deseaban mentir. Inclusive algunas desviaban la mirada, notoriamente cuando estaban mintiendo. Cuidado con lo que dice. Al explicar a las personas que los movimientos corporales expresan sentimientos y emociones ocultas, pueden llegar a sentirse desamparadas, expuestas y al descubierto, aún en completo silencio. Después de todo, uno puede negarse a hablar, pero es difícil permanecer inmóvil y no hacer ningún gesto. Si una persona interpreta el gesto de otra y le dice, por ejemplo, «Has cruzado los brazos, estás a la defensiva», la persona aludida va a reaccionar negativamente, ya que puede sentir que es una irrupción en su intimidad, tan incorrecta como haber leído su correspondencia. Y recuerde que entre dos personas que se comunican, la mirada directamente a los ojos es una señal de respeto, franqueza y reconocimiento. Perder la vista del otro es realmente inadecuado y podría interpretarse como señal de ocultamiento, miedo o temor. Estar de frente y próximos es la mejor forma de conversar para ganar en intimidad. Hay que aprender a ser positivos en la expresión de nuestros gestos, que apoyan lo que decimos, y no ser contradictorios. Si el gesto va por un lado y la palabra por otro, seremos poco creíbles para las personas con las que nos comunicamos. Habrá una contradicción que el otro detectará, aunque sea inconscientemente.
Cuanto más conciencia tengamos sobre nuestros gestos, cuanto más control y manejo exista sobre ellos, nuestra comunicación con los demás será mejor, pues la expresión de nuestros sentimientos, emociones e ideas será más clara y constituirán una buena base para unas excelentes relaciones humanas.